Estoy aquí, es lo que se llama el Domus Ecclesia también, la madre de las iglesias. Aquí comienza. ¿Por qué? Porque aquí se juntaron por primera vez Jesús con los 12 discípulos, los apóstoles. ¿Por qué? Porque aquí estaba Pedro, ¿sí? Aquí vivía con su esposa, con sus hijos y con su suegra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta es la casa en la cual vivió él y en la cual, de alguna manera, Jesús se llegó a hospedar en sus pasadas por también Cafarnaúm. Cafarnaúm también es conocido y nos cuenta que aquí Jesús también cura a un paralítico que no podía llegar hacia él y lo tienen que bajar por una especie de chimenea que había en el techo de la casa, ¿sí? ¿Cuál casa? No sabemos exactamente, es para contarles otro de los eventos que sucedieron aquí. De hecho, aquí se han encontrado diferentes elementos. Y nosotros, para entender, ¿cómo sabemos dónde vivía Pedro? ¿Cómo sabemos dónde Jesús hizo un milagro? ¿Cómo sabemos? ¿Qué han encontrado? Me imagino. Bueno, yo les voy a contar un poquitito. Posteriormente a Jesús hubo un emperador que se llamaba Adriano. Adriano tenía algo muy en contra del cristianismo, porque ellos eran romanos, eran paganos. ¿Qué es eso de creer en una persona, en un Mesías, en un Dios? Nosotros somos romanos. Esto quiere decir que durante los primeros años Adriano persiguió mucho a los cristianos. Los primeros cristianos eran sumamente perseguidos, eran torturados, eran matados por los romanos, asesinados. Entonces tenían códigos. Uno de ellos, por ejemplo, Adriano, para empezar, donde se juntaban en secreto los primeros seguidores de Jesús, los primeros cristianos, y lo que mandó a hacer fueron templos paganos. Entonces decía, acá no existe Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es María? ¿Quién es? Acá no. Acá el templo del dios de la piedra, el dios del arbolito, el dios de la flor, no importa. Templos paganos a diferentes dioses. Cuando Constantino pasa al imperio y pasa a ser religión cristiana como religión oficial, ¿sí? Fue muy fácil marcar los lugares donde había estado Jesús. Busquemos los templos paganos de Adriano. Entonces Adriano, en vez de exterminar, de borrar el cristianismo del mapa, lo único que hizo fue reforzarlo. Entonces hay muchos los lugares que nosotros tenemos y conocemos y gracias a eso. Otro elemento que se han encontrado, ¿han escuchado hablar del Ixos? ¿De qué? Ixos. ¿Qué quiere decir Ixos? Hijo de Dios. Los primeros cristianos tenían una especie de código de contraseña para distinguirse entre ellos. ¿Han escuchado hablar del pescadito? El pescadito ese, sin que la colita cortadita, ese es el Ixos. Cuando venía un cristiano, venía y decía, bueno, medio pescadito. Venía otro y si lo completaba era... Vamos a la misma, ¿eh? Fantástico. Era una especie de conexión entre ellos. Entonces también en los lugares donde se encontraban estos elementos, eran lugares donde los primeros cristianos se juntaban, donde había estado Jesús, donde había habido algún milagro, donde había hecho algún acto, o donde simplemente había pasado y había sucedido un discurso, por ejemplo, una prédica, o simplemente algo, ¿sí? Por eso podemos hoy por hoy marcar estos lugares y gracias a esto y algunos elementos de descubrimientos arqueológicos sabemos que acá atrás, en el medio, estaba la casa de Pedro. Por ahí Pedro era una persona un poco más pudiente en esta zona, no sabemos, pero aún así era un pueblo de pescadores, era un pueblo muy humilde. Quiere decir, que no nos imaginemos que todo esto era la casa de Pedro, no. En el centro había por ahí un cuadradito un poquito más grande, eran una especie de vecindades, casas compartidas, donde tenían patios comunes, hornos comunes, pozos comunes, hasta por ahí un baño común. Quiere decir que por ahí acá no era esta forma octagonal, sino que eran cuadradas como vemos aquí, como se van cortando en las diagonales que encontramos. La forma octagonal que tenemos es la iglesia, la primera iglesia del siglo IV, del siglo IV, en la época de los bizantinos, ¿sí? Los bizantinos construyen la primera iglesia, ponen el centro lo que es la casa de Pedro y alrededor lo levantan y construyen el mosaico como lo que vemos aquí, ¿sí? Para el que quiera ahora, antes de continuar, digamos yo acá ya terminé de hablar, se puede subir. Es nuevamente, aviso, es una iglesia franciscana. Nuevamente nosotros no vamos a ir por la iglesia, sino por lo que hay adentro. Ya que cuando ustedes suben toda esta cúpula, esta nave espacial, que se construyó con la misma forma octagonal de la iglesia de los bizantinos, en el centro hay como un agujero en el cual se puede observar para abajo y ver la casa de Pedro. Así que el que quiera ir, está más que invitado un minutito a subir, ir a la casa y volver a bajar, mucho más no hay para ver. Yo los espero, ¿en dónde? A la bajada de las escaleras. Bueno, vamos a ir hablando mientras ustedes están arriba para que sepan un poco de lo que hay. Cada vez que vean ustedes la bandera, por ejemplo, tenemos acá blanca.
Tampoco lo haya conocido, si lo conocemos era muy chiquito. No era un discípulo, era ¿Cómo? justamente... Fue testigo ocular Claro, pero de la presión. por ahí era muy pequeño, como Sí. digo, se escribió muchos años después. Estamos hablando de que en su momento la esperanza, Jesús murió a los 33, la esperanza de vida igual eran 45, 50 años. Claro. 50 años era un anciano ya de la tercera edad en su momento. Claro. Cuando hablamos de María, de que María era una mujer adulta, María tenía, cuando lo vio a Jesús por última vez, tenía 48 años. Una mujer anciana, 48 años. Hoy me Menos parece que hay más de uno que 33. ya pasaron los 48, ¿no? O sea que... Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando dicen Jesús tenía 33 años y era un adulto. Ajá. Cuando habla de 33 años, pobrecito, es todavía un puber que no Claro, terminó de madurar. claro, Pero por eso, las generaciones han cambiado, las esperanzas de vida. Ajá. Así que bien, ahora se escucha otra vez. Bien, mientras vienen bajando los que están atrás y van a seguir para ir a ver. No sé, no creo. No, Fuera de irse. Si hay una misa debería haber algún grupo, debería haber algún padre acá. O a lo mejor están adentro. ¿Cómo? A lo mejor están adentro ya. No, lo hubiéramos visto. ¿Y ese de ahí quién es? Ese el arquitecto. No, ahora vamos a ir hacia aquí. Como digo, dos cositas más con este fondo espectacular del Tibero, del mar de Galilea. Y realmente una belleza, el espejo que se genera con la puesta del sol, con el ocaso este. Una maravilla mágica. Yo me voy a parar aquí adelante de ustedes para que me puedan ver. No es para que me vean a mí, yo soy menos importante acá, solamente soy un transmisor. Es para que puedan observar y pueda explicar y a ver si entre todos deducimos quién puede llegar a ser esta personita que tenemos acá. Vamos que la sacan. Bien ahí, punto. Se ganaron un helado mañana. No sé quién, nada, mañana. Ahí está con la llave. Ahí Bien. Está. Ahí está la, ¿Y cómo sabemos que es Pedro? ahí está la llave. Varios elementos. Vamos a empezar de abajo para arriba. El pescado. Pescador de peces, pescador de hombres, Pedro, pueblo de pescadores. Sí, exactamente. ¿La vara de qué? De pastor. El rebaño, pastor, Pastor. exactamente. Recuerden que Pedro, de alguna manera, es el seguidor de Jesús. ¿Sí? Y posteriormente tenemos esta doble llave, no es una sola, son dos. Una, dos. ¿Y por qué dos? ¿Tenía dos casas? Y no sabemos.
¿Por qué dos? Lo que será atado en el cielo, en la tierra. Será desatado. Exactamente, entonces las dos llaves, la del cielo y la de la tierra. Por eso tenemos aquí, y al parecer tenía un muy buen peluquero y barbero. Porque realmente pueden hacerle una fotito, pregúntenle primero igual, y voy a hacer la foto, me van siguiendo para acá, pueden sacarle foto a la vuelta también. Hay una pregunta teológica, Pedro. Esa casa es la sacristía, donde cuando vienen grupos de católicos, el padre va a ir a cambiarse. Él como guía tiene que saber. ¿Qué? Una pregunta teológica, Pedro. ¿Qué? ¿Por qué negaste a Jesús 3 veces? Ya lo hablamos antes. ¿Por qué esa no la suelto? Ya lo... Me suelto Es la porque no tenés el aparatito, No tengo el aparatito, pero tengo la dosis. Este es el río, el mar de Galilea. Mar de Galilea, ¿no? Precioso. Me quedó bonito. Bellísimo. Hoy a No la hay mañana palabras. lo terminamos de llenar. No sé si se puede apreciar tanto en el video que van a ver los hermanos en YouTube, pero eso es un sueño muy bonito. Un sueño hecho realidad, porque ha dejado de ser sueño para mi vida. Gloria a Dios por eso. Bien, vamos a venir. Bueno, van a venir, yo estoy aquí. Aquí el mar de Galilea, de fondo, hacia la derecha, un poquito el pueblito que se ve al norte, Tibería, de donde estamos nosotros, ¿sí? El comienzo del Alto del Golán, todos los kibutzim de fondo, los senderos de los kibutzim, el mar de Galilea debajo nuestro, el lago de Tiberíades, como vimos, y ahora lo que vamos a hacer todos juntos, antes de finalizar, y yo les voy a dar un ratito libre, es hacer una foto grupal acá, digamos, con este Amén. paisaje realmente divino que tenemos, una postal. Aquí exactamente así se ve para allá todo, porque para allá se va a ver todo el sol, va a salir negra. ¿Esto es el mar de Galilea? Sí. Así que vamos, foto grupal de todos. ¿Y tu pregunta era? Todo el mundo aquí, foto grupal. Ok. Bueno, te tomo la palabra. Bien. Esto está hermoso, tío. Y ahorita ya me estaba olvidando, me decían que volví. Qué hermoso árbol. Qué hermoso árbol. Gloria a Dios. Ah, ya no sé si está bueno.